Diámetros óseos. Diámetro biacromial. El diámetro biacromial, el sujeto tiene que asumir una posición relajada y los brazos colgando a los lados. Se tiene que señalar los puntos acromiales lado derecho y lado izquierdo para que la distancia con las ramas del calibre deslizantes grandes se ubique sobre los puntos más laterales de los procesos acromiales, debajo de la marca acromial. El sujeto parado en los brazos colgando del lado y el medidor parado detrás del sujeto. Diámetro biliocrestal. El sujeto debe estar parado y relajado. La medida de la distancia es entre los puntos más laterales sobre la cresta ilíaca. El medidor separa de frente al sujeto y las ramas del calibre son mantenidas a un ángulo de 45 grados hacia abajo. Una firme presión es aplicada por el antropometrista para reducir los efectos del tejido blando. Transverso del tórax. El sujeto debe asumir una posición relajada, ya sea de pie o sentado y con los brazos abducidos. La medida es la distancia entre los aspectos más laterales del tórax, cuando la escala del calibre es posicionada a nivel de la marca mesosternal. Las ramas de calibre deben estar ubicadas a un ángulo de 30 grados hacia abajo en horizontal. La medición es tomada al final de una expiración normal. Diámetro entero posterior del tórax. El sujeto tiene que asumir una posición sentado o parado, ya sea con el torso erecto y las palmas de las manos descansando sobre los muslos. Bueno, es la distancia entre las ramas de la forma en L que se posicionan a nivel del mesosternal. Hay que sostener las puntas redondeadas de las ramas del calibre entre los pulgares y los dedos y que las puntas sean ubicadas sobre el sitio marcado con una muy leve presión. La medida es tomada al final de una expiración normal. Longitud del pie. El sujeto debe estar parado y relajado. La medida es la distancia entre el acropodión, que es la punta del dedo más largo del pie, ya puede ser la primera y segunda falange, y el esternión, que es el punto más posterior sobre el calcáneo del pie. Antero posterior del abdomen. El sujeto debe estar parado y relajado, con los brazos entrecruzados. Se mide la profundidad antero-posterior del abdomen, colocando un borde del paquímetro en el borde inferior del ombligo y en el otro nivel de la quinta vértebra lumbar. La medición se realiza al final de una expiración. Diámetro biepicondilar del húmero. El sujeto se ubica relajado, parado o ya sea sentado, con el brazo derecho es levantado anteriormente hasta la horizontal y el antebrazo es flexionado en un ángulo recto en relación al brazo. La medida es la distancia entre los epicóndilos medial y lateral del húmero. Los puntos óseos salientes son los epicóndilos. Se ubican las caras del calibre sobre los epicóndilos y mantenga una fuerte presión con los dedos hasta leer el valor de la medida. Como el epicóndilo medial está normalmente más abajo que el lateral, la medición puede ser algo oblicua. Diámetro biepicondilar del fémur. El sujeto debe estar sentado con una posición relajada y los brazos entrecruzados. Es la medida de la distancia entre los epicóndilos medial y lateral del fémur. Con el sujeto sentado y el calibre en su lugar, usa el dedo medio para palpar el epicóndilo del fémur, comenzando por el sitio proximal. Los puntos óseos salientes son los epicóndilos. Ubique las caras del calibre sobre los epicóndilos y mantenga una fuerte presión con los dedos hasta leer el valor de la medida adecuada. Diámetro biestiloideo. El sujeto debe tener una postura relajada, con las manos hacia adelante y las muñecas hacia abajo. La medida es la distancia entre la muñeca, entre las apófisis estiloides del radio y del cúbito. Tener una buena postura para una mejor medición. Diámetro bimalleolar. El sujeto debe estar encima del cajón para una buena medición. Y se tiene que tomar la medida entre los puntos malleolar tibial y el punto malleolar peroneo. Altura y segmentos corporales. Longitud acromial radial. El sujeto debe tener una posición relajada. Se mide y la distancia entre los puntos acromiales y radiales. Esta medida representa la longitud de los brazos. Se apoya en la rama del calibre en el punto acromial y el otro se coloca en el punto radial.
Longitud radial stylion. Es la distancia media entre los puntos radial y stylion. Es la posición del sujeto. Se tiene que ser relajado y de pie, con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo. Esta medida representa la longitud del antebrazo. Una rama del calibre se coloca en la marca radial y la otra rama en la marca stylion. Longitud mixtilion y dactilion. La distancia es entre la medida entre los puntos mixtilion y dactilion. El sujeto debe de estar en una posición relajada y tiene que medirse la longitud de la mano. Se coloca la rama del segmómetro en la marca mixtilion, mientras que la otra se apoya en el punto dictilion. Altura ilioespinal. El sujeto debe estar parado y se ubica relajado y de pie, con los brazos colgando. La medida es la distancia vertical desde el punto ilioespinal al suelo. Se mide altura desde la parte superior del cajón antropométrico hasta el punto ilioespinal. La altura ilioespinal se obtiene sumando la altura del cajón a la altura que va desde la superficie del mismo al punto ilioespinal antes de registrar el valor. Se suma ambas partes para tener la medida exacta. Altura trocanteria. El sujeto debe estar en una posición de pie relajado, con los brazos entrelazados. Es la distancia de la medida vertical desde el punto tronchanterior al suelo. Se mide desde la altura desde la parte superior del cajón antropométrico hasta el punto tronchanterior. La altura tronchanteria se obtiene sumando la altura del cajón con la altura que va desde la superficie del mismo al punto tronchanterior antes de registrar el valor. Longitud tronchanterior con la tibial lateral. El sujeto debe estar de pie, relajado y con los brazos cruzados sobre el tórax. Es la medida que representa la longitud del muslo. Se apoya una rama de calibre o del segmómetro en el punto tronchanterior, mientras la otra se coloca en el punto tibial lateral. Altura tibial. La posición del sujeto se ubica relajado y de pie, con los brazos colgando en ambos lados del cuerpo. Se mide la distancia vertical desde el punto tibial lateral al suelo. Es mejor colocar al sujeto de pie sobre el cajón antropométrico. Se mide la altura desde el punto tibial lateral hasta la parte superior del cajón, para tener una exacta medida y tener una buena medición. Longitud tibial medial, isparion tibial. Se coloca al sujeto en una sentado, relajado, con los brazos relajados. Se nota la medida tibial medial y el isparion tibiales. En ambos lados de cada punto anatómico se mide con el segmómetro para tener una medida exacta.